Hola, buenos días a todos, mi nombre es José Luis y quería explicar lo que va a ser este curso. Esto es un curso fuera de lo típico, no vamos a empezar explicando componente por componente, instrucción por instrucción, no. Ni siquiera vamos a hacer programitas chorras, sino que vamos a empezar con una herramienta. El único vídeo que vais a tener con teoría es este. ¿Por qué hacer un curso ahora sobre Delphi para gente que no tiene ni idea? Explicándolo de forma básica. Es porque ahora tenemos unas herramientas que son las IAs que nos pueden ayudar a entender lo que antes necesitabas o leer mucho o ver mucho código o ver vídeos de gente explicándolo para que lo entendiéramos. Por poner un ejemplo, el otro día yo entré en un Bing, en el Edge Bing, y le hice una pregunta. Le hice la pregunta de, bueno, lo hacemos sobre la marcha y así lo veis. Buenos días. ¿Puedes explicarme qué es una excepción en Delphi? Esperamos unos segundos a que él procese. Si os dais cuenta, ya está diciendo lo que es la excepción. Vale. Si ahora le decimos, lo había escrito mal, mira tú que me perré en inglés. ¿Puedes explicármelo como si fuera un niño de 8 años? Bueno, pues ahí tenéis la respuesta. Creo que está claro lo que hace. Podemos preguntarle sobre un componente, una instrucción, una acción, ¿vale? Entonces nos lo va a explicar. También nos puede generar código. Por ejemplo, puedes mostrarme un ejemplo de código en que pasándole mi nombre me devuelva un saludo personalizado. Es un código muy sencillito y probablemente no lo va a devolver bien. Pues aquí tenéis la instrucción. Hay otras maneras de hacerla. Una cosa importante a la hora de programar es que en programación hay que tener en cuenta que un mismo programa se puede hacer de un millón de un mismo programa se pueden hacer 1.000.000 de versiones. Cada uno lo va a interpretar a su manera, ¿vale? Entonces eso es fundamental, no os frustréis por lo que veáis. En este vídeo, aparte de explicaros las herramientas que tenéis que instalar para poder seguir el vídeo, también voy a explicar una serie de tips que yo uso en el día a día de la programación, ¿vale? Entonces vamos a irnos a ver el tema de los recursos que necesitamos para poder trabajar. Pues empecemos por el programa. La versión Community Edition es gratis. Durante un año no os va a dar problemas de ningún tipo. Tiene una serie de limitaciones que tendréis que leerlas, pero entre ellas ya os digo que los FireDAC, que es la versión con la que trabajan los componentes de bases de datos, no los vamos a tocar porque tienen limitaciones. Entonces vamos a trabajar con los IBExpert,
que son los componentes de IBX. Bajáis el programa y lo instaláis, ¿vale? Yo luego os enseñaré un poco el programa por encima, pero ya os digo que yo lo tengo personalizado ahora mismo a mi manera de trabajar. Cuando lo instaléis no os extrañe si es diferente. Después trabajaremos con Firebird 2.59. ¿Por qué esta versión y no las posteriores? Porque para explicar lo que necesito, mejor instalar eso que la versión 5 que está en beta, la 4 o la 3. Sé que estas versiones tienen muchas mejoras, pero si aprendéis la base de la 2.5.9, luego la podéis aplicar al resto. O sea que no es tiempo perdido. De esta misma tenemos aquí la guía de arranque que explica cómo arrancar una base de datos. El motor de base de datos solamente hay que instalarlo, ya luego no trabajaremos sino con el Delphi, que automáticamente al estar instalado el motor de base de datos va a permitirnos trabajar. Pues como decía, la guía de arranque, tenéis aquí noticias e información sobre Firebird en español. Tenéis un pequeño manual aquí con los límites, con diferentes apartados que podéis ir viéndolo. Está todo en español. Es verdad que hay zonas que no están rellenas aún, y lleva muchos años. Yo personalmente trabajo con este programa con la versión gratuita porque tiene una versión Pro. No, por aquí va. Aquí está. Tiene una versión Pro, yo trabajo con la versión gratuita y me es más que suficiente. Luego le echaremos un pequeño vistazo. Y luego os recomiendo estas 3 páginas. Os recomiendo que os ingreséis en ellas como miembro. El Club Delphi es la primera página en la que entré yo cuando empecé con programación. Ya llevaba tiempo programando, pero fue cuando la conocí. De hecho, hubo unos CDs que en su momento vendieron y demás. Los compré todos. Como podéis ver, podéis colaborar con ella con €1 al mes. Y bueno, aquí os vais a encontrar, o sea, de trozos de códigos que hay, es que es inmenso. A un mismo problema podemos encontrar 50.000 códigos. O sea, es una burrada. Y todo en español, que lo bueno. Lo mismo tenemos con la de Delphi Access. Y luego esta página, que es en portugués, porque es de Brasil, tiene información muy interesante. Tendríamos que usarlo aquí, o sea, si nosotros ponemos color y le damos al OK, porque si no, no funciona, nos va a decir todo lo que tenga en el título color, lo que lo tenga en el contenido, o lo que sean componentes, etcétera, etcétera. Entonces tendréis que entráis en cuál era, por ejemplo, colorear un país control, que ya es un componente, que ya veremos. Pues aquí tenéis cómo colorearlo. Y hay muchísimo código. Mucho hoy en día no es válido, pero hay otro mucho que sí. Pasemos ahora, perdona, pero la falta de experiencia me lleva a esto. Pasemos ahora al Delphi. Este es el entorno del Delphi, ¿vale? Este es el Delphi normalmente. Vamos a trabajar con formulario y aquí el código que está en esta parte, ¿vale? Y varios apartados más. Y luego aquí tenemos un montón de pestañitas que ya iremos explicando. Como dije, vamos a trabajar con un programa desde el principio, por lo tanto no nos vamos a volver locos. Esto es simplemente para que lo veáis. Ahora haremos un pequeño ejemplo para que entendáis una cosa que quiero explicar de mis tips, ¿vale? Yo luego, el otro programa con el que suelo trabajar, que era el tema de la base de datos, es el de Vue, que es este de aquí. Es este programa. Entonces este programa yo entro ahora mismo, aquí estamos en log, por ejemplo, vemos que tenemos las propiedades de la tabla. Esto es de esta tabla, es esta de aquí, esta tabla de aquí. Aquí tengo la estructura de la tabla, los diferentes campos con sus características y demás. Todo esto ya lo veremos. Los datos que hay metido en esa tabla, como es una tabla de que me va a controlar mensajes lanzados por el programa, los tengo aquí. Esto es una prueba simplemente. Y el diagrama de esa tabla, que es lo que es la estructura. Si yo vengo aquí en tablas y le digo ver tablas, me va a hacer esto, ¿vale? Esto así no parece mucho,
Pero si empezamos a reducirlo, y aquí empezamos a ver las relaciones entre tablas, y si seguimos hacia abajo vemos todas las tablas que tiene este programa, y los que están relacionados veremos que hay un campo, perdona un segundo, hay un campo en el que se relaciona una tabla con otra. Todo esto lo vamos a dar, así que no os volváis locos porque ya lo iremos viendo. Volvamos otra vez a la pantalla principal. Vale. Lo importante ahora son cómo aprendemos a programar. Vale. Lo fundamental es la lógica de la programación. Hay que saber lo que queremos. Entonces, yo antes de ponerme a programar cualquier programa, me hago una estructura. Mi herramienta principal es como cuando aprendí a programar. Yo empecé a programar con 8 años en un Commodore 64. Y con los primeros estudios que hice de programación, a mí me enseñaron a programar en una libreta. Y hoy en día sigo usando libretas. Porque necesito una libreta para poder apuntar las cosas. A cada programa tiene una libreta. Si el programa no es muy grande, lo que hago es utilizar libretas de este tipo, que vienen separadas por secciones. Entonces en cada sección va a un programa diferente, ¿vale? Pero yo programo así. Entonces la libreta es fundamental para estructurarnos, para ver de qué va a ir el programa, para ver las pantallas que vamos a necesitar, la idea o la base de cómo va a quedar la base de datos. Cómo van a quedar las tablas en la base de datos, qué relaciones tienen esas tablas, la documentación que lleva esas tablas asociadas, que es algo que debemos aprender a hacer. Todo eso. Y parece una bobería, pero es que muchas veces la idea se te ocurre y no tienes el ordenador delante. La libreta es fácil que la tengas. También es fácil que una cosa que durante mucho rato no le has estado dando vuelta y se te va perdiendo la estructura inicial. Entonces, si lo tienes todo apuntado, lo tienes analizado, has hecho un esquema, un árbol de posiciones, un árbol de lo que es cada cosa, a qué te refieres en este campo, a qué te refieres en aquello, es fundamental. Yo ahora intentaré enseñaros algo sobre eso, para que veáis, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando hago un programa, utilizo varias partes del programa por separado. Yo, por ejemplo, utilizo un programa para crear la base de datos, pero creo la base de datos independientemente del programa. Hay programas en el que los he incluido, pero no es así en todo. Vale, estábamos en eso. Y quería enseñaros de que una de las partes fundamentales también a la hora de programar es comentar. Si nosotros volvemos al Delphi, vamos a cambiar con F12 y le vamos a poner un botón, ¿vale? Yo pico ahora en el botón y yo aquí tengo la estructura de un botón, ¿vale? Yo simplemente voy a pillarme esta parte y voy a entrar en una herramienta que me hice yo, que con poco podréis aprender a hacerlo vosotros mismos. Me voy aquí, yo la tengo aquí titulada. Perdona un segundo para cambiarla para que la veáis. Ahora la veis. Vale. Si yo me voy aquí y escribo voy a decirle que no incluya ni esto ni esto. ¿Veis aquí la estructura? Le digo copiar. Me vuelvo al Delphi para que lo veáis. Segundo. Delphi. Vale. Y yo me pongo ahora aquí delante y pulso control V y mirad. Ya tengo comentado que porque cuando tengáis 50 botones tenéis que identificar cada botón. Yo normalmente aquí hago mucho más. Yo aquí, por ejemplo, haría ya, perdonad los nervios, Alform.
lo que estáis viendo delante del texto y demás es la manera de indicarle, una de las maneras de indicarle un comentario al programa, ¿vale? Es texto que no va a tener en cuenta. Y llamamos al phone, comprobamos que no exista y podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir por aquí poniendo. Entonces, esto que me permite que si yo no he terminado una parte hoy, mañana poder seguir viendo. Mañana cuando vaya, miro la estructura y demás. Si yo ahora fuera a llamar un form, no existe el for ese, pero vamos a poner form 1.show. Vale, si yo lo fuera a ejecutar ahora me daría un error porque no existe el form 1. Todo eso ya lo veremos. Pero yo podría poner aquí ahora. Y aquí sería, llamamos al form y ya lo tendríamos aquí. Comprobamos que no existe. Realmente si fuéramos a hacerlo así tendríamos que hacerlo al revés, comprobar que no existe primero y luego llamamos al form. Y entonces una vez estuviese terminado, yo hago así y ya está. Ya si lo fuera a lanzar ejecutaría. Digo, va a dar un error porque for 1 no existe, ¿vale? Pero lo que quiero es que veáis que el texto va comentado. Con vuestro permiso, permitidme un segundo, voy a abrir uno para que lo veáis cómo está. La unidad de crea tabla. Crear base de datos. Vale. Iniciar proceso. Bueno, y aquí tenéis una base de datos, ¿vale? La primera parte crea la base de datos, la segunda ya crea la tabla de configuración, aquí tenemos los campos y aquí tenemos lo que os decía. Aquí tengo comentado para qué es cada uno. Si os dais cuenta lo tengo dividido con comentarios, incluso el cómo inicia o en qué parte estamos, incluso la sección en la que estoy está comentada. ¿Qué hago? Crear la tabla de configuración con un total de campos iniciales de 21, ya os puedo decir que tiene muchas más. Descripción de uso de tabla, alta, baja y modificación de datos en configuración del programa. Y esto es lo que hago con todo el programa, con todo, ¿vale? Podéis ver que cada tabla, porque esta parte sí me interesa, está bien documentada en ese aspecto. Yo realmente cuando hago la tabla hago tres partes fundamentales: lo que es el código de la tabla para SQL, lo que es el código de los hints, y de los hints es el texto de ayuda, y de lo que es cada campo lo hago a través de esta información que tenéis en el lateral, ¿vale? Y luego realmente lo que vamos a hacer con el primer programa es esto. O sea, vamos a hacer que cree esto. Lleva un poquito más, llevan varias cosas más, pero bueno, esta es la idea, ¿vale? Ya podéis ver que yo en cada cosa lo comento, o sea, comento incluso aquí tenemos el generador de base de datos, que es el que genera, el que lanza el generador, el que inicia el generador, el creador de generadores, y utilizo por donde viene, ¿vale? Y lo que necesita, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hoy me acuerdo, pero ¿y dentro de 5 años? ¿Yo me acordaré de qué era cada cosa? Pues no, entonces es más fácil hacer esto. Yo luego, aparte de eso, utilizo, hay gente que lo utiliza de otra manera, pero a mí me gusta utilizar, estará aquí al fondo, una unidad para la variable fija. Veis que sigo comentando, siempre comento. Vale. Aquí tengo una serie de variables fijas y lo que es cada variable. Vuelvo a comentarlo todo. Si no lo comentamos,
nos perdemos con una facilidad increíble. Estas variables, cuando se utilizan, es fundamental que una vez terminemos de usarlas, las dejemos en blanco o las dejemos como queramos, como quiera que sea que la necesitemos, para que no nos dé problemas. Entonces es fundamental el utilizar esto. Luego utilizo en el mismo programa, estoy mirando todo en el mismo programa, ¿vale? Yo utilizo de funciones, utilizo la función fun.bus, que es el archivo este, que tiene un montón de funciones, que llevo un montón de años utilizándola. Luego tengo el new funciones, que son las nuevas funciones creadas a partir de este programa. Y luego tiene el new fun programa, que son las funciones que se crean, pero que nada más que van a funcionar en este programa, porque son específicas para este programa. ¿Por qué? Porque trata directamente sobre campos de una base de datos que en otras funciones no, que en otros programas a lo mejor no van a estar esa base de datos o esos campos determinados. Entonces quiero explicar un poquito eso. Yo, por ejemplo, existe el data module, pero yo prefiero utilizar un form. Perdón un segundo, cierro esto. Vamos a abrir otra vez. Podría haberlo utilizado. Yo utilizo el FIM, a ver, aquí, el MIDM, que es un form al que yo he puesto la base de datos, las transiciones, todos los IB dataset, mi data source, etcétera, etcétera, y lo voy vinculando. Y todo esto que tenéis aquí son bases de datos que aún están vacías, que no están preparadas aún, pero como que ya las tengo diseñadas para que tal. ¿Y por qué utilizo un for y no un data module? Por la sencilla razón de que yo puedo hacer pruebas directamente y verlos aquí, pero cada uno que trabaje como quiera, ¿vale? Entonces no os volváis locos con toda esta información, porque aunque parezca compleja, la vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ver una tabla que se vincula con otra, etcétera, etcétera. Y básicamente habría mucho más que explicar sobre la programación y sobre tips y demás, pero ahora mismo creo que para un inicio os descargáis los programas, lo instaláis, no os volváis locos porque al principio se pierde uno con facilidad. Y bueno, básicamente es eso. Ya os digo, esto es un canal completamente nuevo, lo he creado para esto. Creo que es un buen momento para poder explicar estas historias y ver este tema. Tenéis una ventaja que yo no tenía, de tener en cuenta que yo tengo 54 años ahora. Yo cuando empecé a programar tenía 8 y ahora tenéis unas herramientas cojonudas. Yo la programación antiguamente era recorrer del principio al final para cualquier cosa. Ahora tenéis la programación visual. Es mucho más sencillo, mucho más tal. Cuando nosotros, se me había olvidado, cuando nosotros estemos programando, vamos a programar para Windows. Por lo tanto, vamos a programar en VSL. La versión Community Edition de Delphi permite programar en FMX, pero es más complicado. Entonces, coger la base del VSL para luego pasar al FMX. Hay manuales, hay un montón de historias por ahí que nos lo permite. Pues chicos y chicas, ¿no? Lo digo en genérico. No quiero ocuparos más. El próximo vídeo, tener en cuenta que lo subiré a YouTube igual que este. En un principio lo iba a hacer también por la otra plataforma, pero al final por temas de horarios y demás me era imposible. Y nada, si os gusta, darle un like. Si queréis seguir el curso, suscribiros. Y nada, si queréis ayudarme, pues compartir el vídeo. Nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.